que hablar de economía, porque España ha destruido más de 1 millón de empleos en el segundo trimestre. Bueno, yo pongo España, habrá que preguntarse, los titulares dicen la pandemia, otros dicen Pedro Sánchez. Estos datos no incluyen la debacle en el sector turístico, tampoco incluyen los afectados por los ERTE. Si se incluyesen los afectados por ERTE como parados, la verdadera tasa de paro en el segundo trimestre del año sería del casi 40%. Son datos escalofriantes y los vamos a analizar con el diputado del PP, Diego Movellán, que también es economista, por lo tanto, mejor que nadie para desgranar estos datos y saber en qué situación estamos. Don Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por mantener este espacio, ¿no? Para analizar o un poco ver cómo está la situación en España y en qué podemos arrimar el hombro. Bueno, cuéntenos en qué situación estamos, porque si uno se va a guiar por las imágenes que hemos visto en el Congreso, la situación es idílica. Toda la bancada socialista aplaudiendo a Pedro Sánchez. No sé si se estaban burlando del más de 1 millón de gente que ha perdido sus empleos, que eso sí que no tienen nada que aplaudir. Hombre, yo creo que ha sido el espectáculo de ayer bochornoso, ¿no? Yo creo que solo por respeto, ¿no? Por respeto no solo a ese 1 millón de trabajadores menos que hay en España, sino a los más de 45.000 españoles que nos han dejado fruto de la pandemia, pues nadie entendíamos, ¿no? Ese espectáculo bochornoso. Además, movilizar y cumplir todas las reglas para movilizar a toda la bancada socialista a aplaudir al gran líder, ¿no? Creo que hay que ser más serios, más respetuosos y, sobre todo, datos como el de la EPA, que lamentablemente yo creo que al final vamos a ir conociendo a lo largo de estos meses, pues cada dato va a ser negativo. O sea, la radiografía que nos dibuja la EPA del segundo trimestre del 2020 no es la realidad y yo creo que tú ya adelantabas algo, ¿no? Los datos, ¿qué nos dice la encuesta de población activa? Nos dice pues que hay 3.380.000 parados más, pero no recoge la realidad social. ¿Por qué? Porque no incluye pues, datos tan importantes pues, como esos más de 4 millones de trabajadores, 4.700.000 de trabajadores que se han visto afectados por un ERTE. O luego un dato realmente sorprendente, ¿no? Nos dicen, se ha destruido 1 millón de empleos. Sí, es verdad, la EPA recoge eso, pero lo que no recoge es pues aquellos trabajadores que han perdido su empleo, que pasan a estar inactivos, 1.062.000 trabajadores que pasan a estar inactivos y que durante el estado de alarma, durante la pandemia, no han podido iniciar esa búsqueda activa de empleo. Entonces, en vez de contabilizar como 1 millón de parados más que sumaríamos, lo contabilizan como 1 millón de inactivos, ¿no? O sea, que al final estaríamos hablando de un dato realmente estremecedor, que es que más de 9 millones de personas en España que quieren trabajar se encuentran en trabajo, ¿no? Estamos hablando de esos 3.300.000 parados contabilizados por la encuesta, más esos 4.700.000 trabajadores afectados por ERTE, pero y ese 1 millón de inactivos que no han podido iniciar la búsqueda activa de empleo, o sea, que estamos hablando de esa tasa real del 39,66%, si no me equivoco, ¿no? O sea, casi 4 de cada 10 se encontrarían en situación de desempleo, algo nunca antes visto en ninguna serie histórica que recoja los datos de empleo, ¿no? Algo realmente estremecedor que no se corresponde con esos aplausos, esos vítores al gran líder Pedro Sánchez ayer por parte de los diputados del Partido Socialista, de la bancada socialista y de la bancada de Podemos. Los titulares han sido la pandemia destruye. La pandemia destruye. La persona que decidió paralizar la economía de la noche a la mañana se llama Pedro Sánchez, no ha sido la pandemia. Lo digo porque, por ejemplo, en Corea del Sur, la tasa de paro es del 4,5%. Solamente se perdieron 300.000 empleos. Solamente 300.000 empleos. Ahí parece que la pandemia es como que en algunos países destruye más y en otros países destruye menos. Por lo tanto, no sé si esos titulares son tan correctos porque el que decidió por imprevisión, por incompetencia, por no saber atajar la crisis a tiempo, fue Pedro Sánchez. Por lo tanto, una parte de este empleo, los parados, tendrán que agradecérselo con toda la ironía al presidente de gobierno, ¿o no? Así es, no, hombre, lo que no puede ser, pero bueno, como la maquinaria de este gobierno, la maquinaria propagandística es el día a día de este gobierno,
pues al final consigue, ¿no?, colar ese mensaje de decir todo es culpa de la pandemia, pero hay que decir que no, ¿no? Y por varios asuntos, ¿no? Varios puntos podemos analizar. Antes de empezar la pandemia, España ya iba mal. Ya empezaba a tener una desaceleración de la economía, ¿no? Ya empezábamos a ver, yo me acuerdo de los primeros datos de empleo en el mes de enero, donde ya se habían destruido 250.000 puestos de trabajo. Esto sin aparecer ningún signo, ¿no?, de esa pandemia del coronavirus. Ya veíamos cómo pues, el no hacer nada, el año y medio de gobierno de Pedro Sánchez sin tomar ninguna medida, pues hacía que la economía se resintiera, porque si no tomas reformas, al final pues vives de las herencias hasta que ya se paraliza, ¿no? Entonces ya veíamos cómo la economía, pues ya había muchos trabajadores de sectores importantísimos de nuestro país, como puede ser el sector primario, donde había ya más de 50.000 parados, las mujeres y los jóvenes ya empezaban a ser los principales castigados, o sea, la cosa ya empezaba a ir mal. Y luego ha ido mucho peor. O sea, la pandemia ha sido un efecto catalizador o un efecto multiplicador de la destrucción de empleo. Sí, por supuesto, pero ¿cuál es el problema? El problema es que este gobierno no tomó las medidas a tiempo. Este gobierno, como todo lo que hace, no anticipa las medidas y al final pues, nos pilló pues, en ropa interior, si me lo permites, ¿no? Peor que a ningún otro gobierno. Y los datos ahí están. O sea, las previsiones de caída del Producto Interior Bruto son las peores de toda la zona euro, y las previsiones y los datos que ya vamos conociendo reales es que España está hoy mucho peor que antes de la pandemia por la mala gestión de este gobierno, ¿no? Creo que no se están tomando las medidas y lo estamos viendo ahora. Ante la siguiente fase de rebrotes, ante los datos que vamos conociendo día a día, el gobierno se lava las manos, quiere trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas y vemos que no hay tampoco previsión. Entonces, lo que nos tememos es que si lo estamos pasando realmente mal, ¿qué puede ser a partir de octubre, por ejemplo, que finaliza la protección de los ERTES? ¿Qué puede ser cuando vemos que los contagios diarios están como en los peores momentos del confinamiento y que no se están tomando medidas? Y claro, todos nos preguntamos, ¿y ahora va a ser posible paralizar la economía? Yo creo que la pregunta es la que nos hacemos todos, ¿no? ¿Hay mecanismos suficientes, hay recursos suficientes para proteger a los autónomos, para proteger a las empresas, para dar liquidez real? Yo creo que viendo cómo actúa este gobierno, pues va a ser que no y que el problema se puede agravar mucho más. Pero, don Diego, se lo pregunto directamente. ¿Fue un error o no fue un error paralizar la economía de la noche a la mañana? Yo creo que fue totalmente un error. Fue un error porque no había ningún plan. Lo hemos visto, ni había plan A ni había plan B. Nosotros al principio y previo al estado de alarma, presentamos un plan con una serie de medidas para dar liquidez real a las empresas, para que las empresas pudieran afrontar y para que se hiciera, pues en este caso, una hibernación real para todas las empresas. Pero al final lo que ha sido es que no ha habido ninguna previsión y lo peor es lo que nos viene. Lo peor en esta segunda fase en la que vemos que el gobierno no tiene un plan para el futuro, ¿no? Creo que ha sido un error el tomar ciertas medidas que no han beneficiado para nada al final. Don Diego, si fue un error paralizar la economía, entonces ¿por qué apoyaron el estado de alarma? Hombre, nosotros teníamos que apoyar el estado de alarma. Creo que como oposición responsable, como además un partido que gobierna en gran parte de las comunidades autónomas, pues teníamos que tomar medidas para garantizar, en primer lugar, la seguridad y la vida de todos los españoles, ¿no? Y luego también teníamos que garantizar que el problema no fuera peor y que hoy estuviéramos lamentando pues todavía muchos más fallecimientos y una situación dramática. Lo que pasa es que este gobierno ha ejercido el mando único pues no para enderezar la situación económica, no para garantizar la seguridad sanitaria como lo estamos viendo a día de hoy, y realmente es el peor gobierno en el peor de los momentos que está viviendo nuestro país. Bueno, así todo, el Partido Popular, hemos visto en el Congreso que a pesar de los insultos, del ninguneo de Sánchez, ustedes le siguen tendiendo la mano al presidente para llegar a acuerdos. Pero es que Sánchez no quiere llegar a acuerdos con vosotros, ya lo ha dicho, lo dijo en el Corriere de la Sera.
sea, Sánchez lo único que quiere es que ustedes agachen la cabeza, les voten todo lo que él proponga y seguir atacándoles. Hombre, pero nosotros al final lo que tenemos que pensar es en España y en los españoles. Tenemos que anteponer siempre el interés general y en ello estamos, ¿no? Sí, y lo hemos dicho siempre, para salvar la economía, para salvar vidas en España, ahí nos van a tener. Para hundir nuestro país, ahí no nos van a contar y entonces no van a contar con nuestro apoyo. Y claro que es verdad, ¿no?, que la actitud del Partido Socialista de Pedro Sánchez es de un sectarismo nunca antes visto, pero así todos nosotros tenemos que pensar, y es lo que estamos haciendo, pensar pues, en esos millones de españoles que no tienen trabajo, en esos millones, en ese más de 1 millón de hogares en el que todos sus miembros están en paro. Nosotros tenemos que trabajar, ¿no? No podemos dejar que España vaya a la deriva y nosotros instalarnos pues, en una posición que no conduciría a nada. ¿Y cómo se ayuda a esos millones de personas que están en el paro? Porque este gobierno sigue aumentando impuestos, este gobierno sigue persiguiendo a los autónomos, este gobierno sigue persiguiendo a las pymes. A los únicos que le perdonan los impuestos es a los Pujol. Al resto de los españoles nos hacen un marcaje infernal, porque esto es un infierno fiscal. España se ha convertido en un infierno fiscal. Por lo tanto, ¿qué proponen ustedes para ayudar a los parados? Bien, nosotros, en primer lugar, el mejor ejemplo es ver allí donde gobernamos, ¿no? Donde el Partido Popular gobierna, en las alcaldías, en las comunidades autónomas, pues está poniendo o está siendo el mejor contrapeso para las malas políticas del gobierno nacional. Lo que hacemos, lo hemos hecho en todo momento, es proponer las medidas que creemos y las recetas que siempre se han demostrado que son un éxito, ¿no? Recetas que nosotros, el Partido Popular, ya sacó a España de 2 graves recesiones económicas y estamos dispuestos, ¿no? Y para eso hemos propuesto y en ningún momento hemos dejado de proponer. Ahora, con las ayudas del Fondo de Reconstrucción Europea, también estamos indicando hacia dónde deben utilizarse esos fondos. Lo que no podemos es que se utilicen esos fondos para un segundo plan que sería realmente pues algo improductivo y que conduciría al mismo resultado que siempre nos han llevado esos gobiernos de izquierdas. Lo que pedimos, pues sobre todo que haya reformas, que haya solvencia y estabilidad, y sobre todo seguridad y certidumbre, ¿no? Lo que no podemos es como aquellos que crean empleo, como son los autónomos, como son los emprendedores, como son las pequeñas y medianas empresas, que es la mayor parte del tejido productivo de nuestro país, pues que no se encuentre con un horizonte de confianza, de seguridad. Lo que queremos es que haya un modelo laboral flexible. Y yo creo que ahí ha habido un gran tirón de orejas, ¿no?, por parte de la Unión Europea. No solo le ha dicho que abandonen esa intención de derogar la reforma laboral, que tan buen resultado ha dado, que creó 3 millones de puestos de trabajo y que hoy es más necesaria que nunca. Y lo estamos viendo, ¿no? Mecanismos como los ERTES, pues se regularon en esa reforma laboral del 2012. Lo que tenemos que trabajar, lo que no puede ser es que metan de rondón una reforma de la ley educativa, cuando lo que tenemos que trabajar es una verdadera ley en la que se prime la formación, la competitividad, en el que las empresas formen parte de esa educación, ¿no? De que hagamos un país mucho más competitivo. Y lo que sobre todo hay que eliminar cargas burocráticas y adelgazar mucho más la administración, ¿no? ¿Cómo estará mirando Europa a este Consejo de Gobierno? Yo creo que es el más grande de Europa, no lo he podido comprobar, pero creo que no solo en ese Consejo de Ministros, sino la Administración tiene que seguir adelgazando, ¿no? Tenemos que ser mucho más competitivos. Y sobre todo hay grandes retos de futuro, ¿no? Como para el sector primario. Lo que no podemos es dar la batalla por perdida en algo tan importante como la PAC, en la que dependen miles y miles de puestos de trabajo en nuestro país y depende el campo, ¿no?, que es tan importante. O ese proceso de reindustrialización del sector secundario, ¿no? Y el turismo, Diego, pues, dime. La última, presupuestos. A día de hoy o septiembre, ¿está descartado que el Partido Popular vaya a apoyar a Pedro Sánchez en el tema de los presupuestos? Hombre, a día de hoy no conocemos ni cuál es la intención ni cuáles son los presupuestos, pero creo que está muy difícil, ¿no? Muy difícil dar un apoyo pues cuando vemos hacia dónde quieren ir, ¿no? Donde quiere ir el Partido Socialista y su socio de gobierno Podemos y aquellos en que se quieren
apoyar, ¿no? Como son los nacionalistas, los independentistas, y cuando la soga les llega al cuello, pues recurren pues a Ciudadanos, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo que no puede apoyar en los presupuestos es una subida de impuestos. Lo que tiene que haber es una reforma fiscal que, lejos de subir impuestos, baje impuestos. Y el Partido Popular lo que no puede apoyar es una continuidad de unas políticas económicas que sabemos hacia dónde nos llevan, ¿no? Cada vez que gobierna el Partido Socialista, la izquierda, en este caso, ahora están unidos a Podemos, pues sabemos cuál es el desenlace, ¿no? Más paro, más deuda, más déficit, menos competitividad. Eso sería pues darse un tiro en el pie. Yo creo que nosotros estaremos para apoyar siempre y cuando las propuestas sean. A día de hoy muy difícil está que los presupuestos que vamos conociendo esas líneas pues puedan ser apoyados por el Partido Popular. Pues Diego Movellán, diputado del PP por Cantabria, economista, gracias por hacernos este análisis sobre los escalofriantes datos del paro y lamentablemente pues tendremos que seguir hablando sobre lo que ocurre en los próximos meses, que tampoco pinta ser nada bueno. Muchísimas gracias por hacerse un hueco. Muchas gracias, ha sido un placer.